Bueno, pues mire, otros temas que vamos a tratar en estas horas. Uno de ellos relacionado con el tema de, pues, un conflicto que se ha dado en Palacio Nacional, un pleito entre dos participantes en conferencias mañaneras de prensa. Una, Daniel Blancas Madrigal, reportero de La Crónica, y otro es Hans Salazar, que que participa también en estas conferencias mañaneras de prensa. Hubo problemas entre ellos, hubo jaloneos, según lo que he visto y sabido, pero pues esto ha llegado ya incluso al nivel de que la propia Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión, pues ha entrado con una velocidad no vista en otros asuntos mucho más graves, ha entrado con una gran velocidad a, a tratar de vincular a proceso judicial al reportero Daniel Blancas, con quien vamos a hablar ya en unos segundos. Y luego hablaremos con Hans Salazar. Entiendo y pido a quienes nos escuchen que obviamente tanto Daniel como Hans pues tienen que cuidar sus palabras en función de que están en presencia de un proceso judicial y ahora sí que todo lo que digan puede ser usado en su contra. Yo lo entiendo y me parece que es un ejercicio necesario el de tener estas dos voces para saber exactamente qué es lo que sucede. Aquí compañeros periodistas agrediendo a otro periodista. Sí, estoy grabando. Aquí vimos cómo Blancas golpeó cobardemente por la parte de atrás a Hans. Aquí nos viene a grabar nuestra compañera. Estos señores lo advertieron. Ya estamos listos con Daniel Blancas. Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Te saludo con mucho afecto, Julio. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Pues como he dicho, es una situación peculiar la que se está viviendo en este caso respecto a estos incidentes en la conferencia mañanera de prensa. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la versión que tú aportas en el entendido, Daniel, de que luego tendremos también la versión del propio Hans Salazar después de que terminemos la plática contigo? Pero ¿qué fue lo que sucedió, Daniel? Bueno, yo aprovechando el espacio que me das, lo primero que quiero decir es ofrecer disculpas porque los reporteros tendríamos que estar en la calle, en batalla, develando otras cuestiones, develando corruptelas y no metidos en estos dimes y diretes. No me siento cómodo en en este papel. Nunca lo he estado en más de 20 años como reportero. Tenemos una responsabilidad social, los periodistas, de cuidar el tiempo de las instituciones, el tiempo de los ministerios públicos, de las fiscalías, de los jueces, y de jamás ser protagonistas de una noticia. Entonces eso a mí me causa ruido interno porque no estoy en la misma sintonía que mi corazón y mi pensamiento como periodista me llevan. Y es lo primero que tengo que decir. Lo segundo es que mi postura ha sido muy clara desde el principio. Soy periodista desde hace 20 años. Me ha gustado estar con la gente, me ha gustado estar en la calle, enlodarme entre polvo, entre lluvia, entre caos. Y esa es la forma que me gusta de hacer periodismo. Desde el principio he sido crítico a que en la conferencia mañanera estén infiltrados gente que no son periodistas, que están ahí sembrados para, lo he dicho y no tengo por qué negarlo ahora, para hacer preguntas cómodas al presidente de la República. Y más que eso, para hacer mal uso de un gafete de prensa, para incluso si tienes oportunidad después de preguntarle a los jefes de prensa de las instituciones, ellos te van a explicar cómo operan estas personas, pidiendo favores, presentándose como integrantes de un staff en la mañanera para pedir favores y para tener privilegios.
Tú conoces el medio, has sido periodista desde hace muchos años, sabes lo desdeñados, lo despreciados que siempre hemos sido los periodistas, siempre debajo del poder, manipulados, silenciados, acosados. Y la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador la leí yo como una oportunidad única para poder hacer un trabajo reporteril franco, directo, donde llevemos la bandera de la ciudadanía. Y como yo se lo dije recientemente al presidente, esa idea, ese sueño, ese ideal se ha ido desmoronando con algunos ejercicios y con algunas presencias que no debieran estar en esta sintonía. Eso es lo que yo en principio te diría, Julio. Sí, Daniel, y estas consideraciones respecto a este funcionamiento de la conferencia mañanera de prensa te llevó a fricciones con este grupo que estás señalando, y de ahí hubo un momento en el cual, ¿qué sucedió? ¿Hubo manoteos, empujones? ¿Qué es lo que sucedió, Daniel? Sí, yo desde el principio fui crítico a esta incursión, a esta irrupción. Quienes estamos en el medio, ojalá tengas oportunidad tú, después de escuchar también la voz de quienes han seguido al presidente de la República durante muchos años. Yo en realidad estoy más bien enfocado a cuestiones especiales, a investigaciones, y sí he tenido cierta continuidad en la mañanera, pero ahí tenemos compañeros de gran trayectoria que lo han acompañado pues durante todas sus giras y desde hace muchos años. Ellos te dirán pues cómo afectó, digamos, esta situación a quienes hemos ejercido el oficio periodístico desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso, pues también siendo amenazados, que pregúntale a las compañeras cómo esta gente les ha dicho prostitutas de la información, las ha amenazado de muerte, les ha deseado que les den un balazo. Y bueno, esto obviamente ha causado fricciones, causó fricciones desde el principio en la conferencia. Hay también que decirlo que es un pequeño grupo. Yo identifico 6, 7 personas que están en este grupito ad hoc. En este grupito no sé sembrado por quién, yo no tengo los elementos para decir quién o quienes permitieron su incursión en la conferencia, y los demás pues somos los periodistas que llevamos 10, 20, 30 años en esta actividad. Entonces, este sentir, esta decepción, este desengaño, yo lo he podido vertir en diversas crónicas escritas en el diario en el cual trabajo, donde he expresado de manera directa y sin tapujos todo lo que ha ocurrido, mis exabruptos, incluso cuando de repente preguntábamos al presidente un tema importante de opinión pública y de repente pues estas personas salían con sus preguntas para desviar temas, para hacer gestiones o digamos para tapar lo que en su momento estábamos cuestionando al presidente. Lo he planteado así, de manera directa en mis crónicas, incluso se me han, como decimos coloquialmente, zafado palabras que al calor, digamos, al calor de la batalla pudieran parecer ofensivas, como decir no preguntes pendejadas, ¿no? Yo lo he dicho así y así lo retraté en mis crónicas, siempre he sido así. Si lo dije en su momento, no tengo por qué ocultarlo. Y bueno, esto fue escalando hasta el día 4 de marzo, cuando ocurrió una conferencia muy ríspida, ya el clímax, digamos, de las diferencias. Y desde ese primer día yo reconocí que una de estas personas, un exfuncionario público de la delegación Tláhuac, pues nos acosaba, nos grababa con su celular, y yo perdí la cabeza, cometí el error de caer en esta provocación. Este exfuncionario público de la delegación Tláhuac grababa a nuestro compañero de cadena Raza, Alfonso Bárcenas, a su hijo menor de edad que suele acompañarlo a la conferencia. Yo iba saliendo de Palacio Nacional cuando veo que está grabando a Alfonso y a su menor hijo, y él voltea el celular hacia donde yo voy pasando. Lo único que grito es: no me grabes, no me grabes, ya no nos grabes. Me acerco y suelto el manotazo para taponearle el celular con el cual nos grababa. Yo creo que los periodistas no estamos para eso. Yo perdí la calma,
Los periodistas estamos para hacer nuestro trabajo, para guardar la calma, para ser prudentes, para trabajar en lo que beneficia a la ciudadanía y no para estar metidos en estos zafarranchos. Esta situación que ocurrió ahí, pues ha llevado a que 4 de estos personajes a los que yo he señalado en mis crónicas como sembrados, confabulen, armen un expediente en mi contra, y bueno, eso ya está en los digamos, en el tablero jurídico, en el tablero del Ministerio Público, en el tablero judicial, y ahora dejemos que la justicia haga su trabajo y que cada quien asuma las consecuencias de sus actos. ¿Cuál es la acusación, Daniel Blancas? ¿De cuáles delitos específicos te acusan? El delito es amenazas. Ajá. Tampoco podemos parecer víctimas o jugar a la víctima. Es un delito menor, un delito que no va a llevar a ningún escenario truculento o un escenario sombrío. Si en el peor de los casos, digamos, imaginando que esto llegue a sus últimas consecuencias, pues será una multa que yo tendré que pagar. Si los jueces así lo determinan, lo haré. Yo confío en que a lo largo del proceso se den cuenta de que no hay ningún elemento, de que todo esto está confabulado exclusivamente con el testimonio de 4 personas a las que yo he señalado. Y bueno, si finalmente no ocurre así, pues estoy listo para pagar lo que tenga que pagarse. Perdón, Daniel, ¿la acusación concreta es solo por amenazas? Así es. Solo por Con una amenazas. gran rapidez de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión para actuar en este caso, cuando Temoris Greco lo decía en esta mesa que hemos tenido y en otros espacios lo he escuchado, diciendo, caray, tenemos montones de agresiones contra los periodistas por desapariciones, por homicidios, por mil cosas, y aquí, por amenazas, ha actuado con mucha rapidez. ¿Y a qué te emplazan la Fiscalía? ¿Cuál es el paso siguiente en lo judicial que te dicen que debes, qué es lo que sigue? Primero decirte que efectivamente la Fiscalía ya no, hasta me resulta absurdo llamarle la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión. Creo que es ahora que estamos discutiendo el valor de las instituciones y la desaparición de algunas por ser simples juguetes y simples fiascos, pues yo creo que bien valdría la pena analizar de qué ha servido esta fiscalía. Creo que esta fiscalía estaría en primerísimo lugar en la lista de instituciones candidatas a desaparecer, porque no ha servido para nada. Durante sus más de 10 años de creación ha sido traspiés tras traspiés. Han muerto decenas, centenas de reporteros en estos años. Te voy a dar un dato: el 98% de los expedientes de esta fiscalía relacionados con desapariciones, asesinatos y otras agresiones a periodistas están estancados. Esos datos no son míos, esos datos son de las organizaciones en el país que se encargan de la defensa de periodistas. Y sí, efectivamente, con una rapidez inaudita. No entiendo cómo una fiscalía que solo tiene 20 ministerios públicos puedan estar concentrados en estas payasadas. A los 6 meses de haberse presentado la acusación, ya tenían un expediente de más de 1000 hojas. Han seguido incluyendo otras. Y bueno, me queda perfectamente claro que hay alguien detrás meciendo la cuna. Con esta acción sospechosa, suspicaz, una celeridad inaudita por parte de este juguete que se llama Fiscalía contra Delitos contra Periodistas. Daniel, ¿y estás convocado para asistir a alguna diligencia judicial próxima? Sí, vamos a seguir en las diligencias las siguientes que nos sean planteadas. Entiendo que serán en algunos meses. Las afrontaremos de pie, con la frente en alto. Yo ahora quiero concentrarme en lo que es mi pasión, en el periodismo, en seguir desmantelando corruptelas y seguir haciendo denuncias. No quiero perder, digamos, ese terreno. Lo dejaré en manos de mis abogados. Hay amigos
que están, digamos, concentrados en esta situación legal. Les agradezco y que ellos se hagan cargo de esta defensa y yo hacer lo que a mí me corresponde y lo que me apasiona, que es el periodismo. Daniel, en un escenario hipotético, si te dijeran que ofreciendo disculpas podrían eliminar ese proceso y dejar todo en paz, ¿lo harías? No, porque la dignidad no se negocia. Te voy a poner un ejemplo que a lo mejor pudiera ser esclarecedor y descriptivo. A lo mejor lo vivimos cuando éramos niños y cuando teníamos algún pique con algún compañero en la escuela, de adolescentes, de pequeños, y ese pique nos llevaba a tener pues quizás diferencias y a decir, bueno, pues nos vemos a la salida y nos echamos un tirito, como decimos coloquialmente. Y bien podíamos, hasta se armaba la bolita en derredor a aquella gresca. Y te voy a contar una anécdota. Yo tuve alguna vez, siendo malo para los golpes, la verdad, y siendo en realidad, hasta cierto punto cauteloso, en alguna ocasión un compañero me soltó esta posibilidad del tiro, lo hicimos y se convirtió a la postre en uno de mis mejores amigos. Al final de esta pelea, nos estrechamos la mano, soltamos el coraje, bueno, aquí quedó y a la postre se convirtió en uno de mis mejores amigos. Esto es así como se llevan a cabo las cuestiones de hombrecitos, de machitos, diría yo, en términos coloquiales. Pero ¿qué pasaría si esa persona que te canta un tiro, y lo vuelvo a repetir de manera coloquial, llega con 5 y aparte de esos 5 vienen con cuchillo? Eso ya habla de una deslealtad, habla de que no son buenas personas. Y una máxima del periodismo es que los reporteros, si no somos buenas personas, no podemos ser periodistas. Entonces, sí, desde esa óptica de la maldad, del dolo, de estas invenciones, yo no podría, digamos, estrechar la mano de quien actúa de esta forma. Daniel, gracias por esta posibilidad de conocer tu testimonio, tu punto de vista. Y bueno, pues la verdad no puedo, como periodista no puedo dejar de preguntarte, entonces ¿esto se podría arreglar con un tirito físico entre tú y Hans Salazar? No, ahorita ya es demasiado tarde. Esto lo puse como anécdota para darte una idea de lo que es, lo que puede ser, digamos, actuar de manera directa, actuar de manera franca, como debemos ser los hombres y como debemos ser en general los seres humanos. Ahorita ya está en sus cauces judiciales, en los cauces legales. Hay que dejar que los abogados hagan su trabajo y que al final a cada quien le corresponda su sitio. Yo finalmente te diría que sí me apena, tener que, como lo dije al principio de la charla, hacer perder del tiempo con tonterías a las autoridades, habiendo tantas injusticias, tantos abusos en este país y sobre todo la presidencia de la República. Imagínate, estamos hablando de la máxima institución en el país y que la tengamos en medio de estos dimes y diretes. Desafortunadamente, en el juicio, la presidencia de la República será salpicada porque yo pediré que los funcionarios de comunicación social sean llamados para declarar y no me va a gustar nada tener que estar perdiendo el tiempo o haciéndoles perder el tiempo a funcionarios que tendrían que tener otra labor. Pero bueno, si ya estamos en estos cauces, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con dignidad, con aplomo, con serenidad y con prudencia. Daniel Blancas, muchas gracias por esta oportunidad de tener tus palabras y seguiremos atentos a lo que siga en este tema. Gracias, Daniel. No, te agradezco el espacio y un saludo a todos. Gracias. Bueno, debo decirle, en unos segunditos más vamos a estar ya con Hans Salazar conectados, pero antes de eso le comento que buscamos la versión del fiscal especializado en delitos contra la libertad de expresión. Ofrecimos todo, no había tiempo, nos dijeron que no tenía tiempo, ofrecimos grabarlo a la hora que nos dijeran y no hubo respuesta. Entonces, esa versión, ese punto de vista, no se lo podemos ofrecer porque no
no lo aceptó el fiscal correspondiente. Por otra parte, le comento lo que ya parece el día a día, la cantaleta. Ya nos desmonetizaron, apenas estábamos empezando la entrevista con Daniel Blancas Madrigal y ya nos desmonetizó YouTube. Bueno, pues ya, somos los desmonetizados. Bueno, vamos ahora con Hans Salazar. Hans, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Espero que se escuche bien y se vea bien. Estoy aquí en un café cerca de donde tenía una actividad de trabajo, pero ya estamos aquí, Julio. Te agradezco la invitación. Sí, sí se escucha bien y se ve bien. Gracias, Hans. Hans, hemos escuchado lo que nos ha dicho Daniel Blancas. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la versión? ¿Cuál es lo que has señalado ante las autoridades? ¿Qué sucedió en ese incidente entre participantes de la conferencia mañanera presidencial? Sí, Julio, mira, aquí esto se enmarca precisamente en un tema de lo que son las mañaneras. Incluso tú ya me habías hecho una entrevista el año pasado con respecto a las amenazas que también recibí de uno de los líderes de Frena, de este grupo extremo. Lo cito porque ya había comentado un tema al respecto de mi participación en las mañaneras y que efectivamente yo no me he considerado en un tema de periodista y de tantos años de experiencia y de investigación, porque yo no lo tengo. Yo soy reportero, soy corresponsal del noticiero en redes actualmente. He estado siendo reportero de algunos otros medios independientes, alternativos. Y bueno, pues obviamente a muchos de los compañeros, compañeras, reporteros, reporteras, o algunos de ellos, ellas, no quisiera yo tampoco globalizar, pues les molesta mucho la presencia a los que nos llaman youtuberos, porque además lo dicen de una forma peyorativa, de una forma pues agresiva. Aquí el tema, y por eso lo enmarco, este es el contexto en el que se da este punto frente a la persona que ahora acuso que es un reportero de un medio, del medio de la Crónica. Esta persona me ha estado agrediendo constantemente, pero sobre todo me ha estado acosando y amenazando. Me ha amenazado permanentemente cuando estuve en los inicios de la mañanera, cuando empezaba yo a preguntar al presidente, pues con toda esa inexperiencia que yo no vengo a decir algo que sea diferente o que sea irreal. Esta persona incluso se llegaba a sentar varias veces atrás de mí y me empezaba a agredir. Por ejemplo, cuando el presidente me daba la palabra, pues yo me levantaba, ahora ya tienes esa experiencia de estar en la mañanera, por una circunstancia de réplica me queda claro el contexto, pero bueno, tú sabes que te dan el micrófono, en este caso, bueno, pues cada reportero decide si se levanta o no, yo me levanto prácticamente siempre y empezó a preguntar. No hubo solo una o dos ocasiones, fueron más de 2 ocasiones, 3 ocasiones, 4, en donde este señor atrás, porque además se sentaba también atrás de mí, procuraba también buscar ese lugar, en donde empezaba a decir literalmente, ahí vas a hablar de tus pendejadas, eres un pendejo, dices puras estupideces, tú no deberías de estar aquí. Entonces se la pasaba así. Yo le llegaba a decir acabando la conferencia que bueno, que cuál era el punto, que me respetara por favor, que yo no lo insultaba, que por favor me permitiera hacer mi trabajo, y él abiertamente me decía, tú no eres ni reportero, tú no deberías de estar aquí, porque eres una mascota y obedeces aquí a presidencia. Literalmente le dije, bueno, pues si tú tienes elementos, me parece que en términos periodísticos tú podrías denunciar, si tienes las pruebas, pues adelante, Daniel, yo no tengo nada en contra tuya, yo respeto tu trabajo y te pido que respetes el mío. Sin embargo, el acoso y las amenazas siguieron. Me llegó a decir incluso, ya en otras ocasiones, de mí va a hacer de que tú ya no estés aquí. Yo voy a hacer que tú ya no estés aquí porque tú no deberías de estar aquí. Yo le decía que, bueno, pues cuál era el punto, que yo ni lo conocía, yo lo conocía ahí en las mañaneras, no lo conocía ni en un asunto de un lector que lea medios de comunicación, ni en ese caso, pero sin embargo, pues sus amenazas continuaron hasta que llegó ese golpe, el golpe que me propinó, no fue un manotazo, no solamente me quería quitar el teléfono como él mismo lo ha aceptado, sino fue un golpe en la espalda. Ahí hay un video que alguien captó, no lo capté yo, lo captó otra persona, fue un golpe de mi lado izquierdo, yo no respondí, porque además no me interesa responder
ese tipo de agresiones y él seguía queriéndome quitar el celular. Entonces fue cuando decidí definitivamente levantar una denuncia, porque sé que estas cosas pueden llegar a más, porque si ya había pasado del acoso, de la grosería, de la vulgaridad, a amenazarme, que de él se encargaba para que yo no siguiera ahí, que él se encargaba porque además me tenía muy bien vigilado y sabía hasta de lo que yo hacía en las tardes, que sabía que yo había sido funcionario en la delegación de Tláhuac, que sabía perfectamente muchas cosas. Yo le dije, pues adelante, Daniel, si tú quieres usar eso precisamente para un tema periodístico, que así te lo entendería, adelante. Pero sin embargo, él siguió ofendiéndome, incluso, con esto cierro mi comentario, frente al presidente, nunca se limitó a decirme que era un pendejo, que era una mascota, y ya en corto, cuando incluso nos encontrábamos hasta en el baño, esto ya parece un asunto hasta como en la escuela, hasta en el baño decía, te voy a acabar, hijo de la chingada, de mí te vas a acordar, cabrón. Así me lo llegó a decir, hay testigos, por supuesto, y todo esto sigue su curso. No es un manotazo, no es un asunto de pleitos entre particulares nada más, sino es una abierta amenaza a mi libertad de expresión. Yo le dije, permíteme seguir haciendo mi trabajo, por favor, yo respeto tu trabajo. Sin embargo, él me siguió agrediendo, me siguió amenazando hasta que levanté la denuncia, porque la verdad sí me empezó a dar miedo ya de sus actuares. Hasta cuando llegó el golpe dije, bueno, ¿después qué sigue? Después va a agarrar y me va a golpear en algún otro o incluso ya con algún arma. Eso fue mi pregunta. Por eso definitivamente recurrí a la fiscalía. Hans, la acusación presentada ante la fiscalía es por amenazas continuadas o solo en esa ocasión. Te pregunto eso. Y la segunda pregunta, ahora sí que estoy como en las mañaneras, voy a hacer varias. Y la segunda pregunta es, ¿la denuncia es solo por amenazas o también por lesiones provenientes de ese golpe? No, la denuncia que presenté es por varias amenazas consecutivas. De hecho, incluso hay fechas específicas que se señalan en la denuncia, que obviamente, bueno, pues hay datos que desafortunadamente no puedo estar revelando por el propio curso de del proceso judicial. Fueron consecutivas, no fue una vez, no fueron dos, fueron varias veces, pero concretamente he presentado ya las fechas y los testigos. Aquí es muy importante los testigos, incluso hay testimonios también de comunicación social de Presidencia, donde, bueno, pues se dieron cuenta precisamente el tema ya cuando sucede este golpe. La acusación no es del golpe. Esa no es la acusación. Eso es lo que han querido mostrar en su narrativa. Su narrativa es decir, por manotazos llegar a esto. No fueron manotazos. Fue un golpe que recibí en la espalda, que me deladeó, que me hizo para atrás, que me quiso quitar el celular. Así lo ha reconocido él mismo. Y fueron por amenazas. Este es un contexto en el que se da. Este es parte de los elementos de que se da después de varias amenazas. Y por eso mi miedo precisamente a que esta persona continuara. Él mismo ha dicho en múltiples entrevistas, me parece que lo acaba de decir contigo, no alcancé a escucharlo bien, pero él se jacta mucho de que él sí tiene cédula, de que él sí tiene esto, de que él sí tiene el otro. Yo nunca lo he cuestionado. Yo no vengo aquí a cuestionar a mis compañeros. Cada quien sabrá qué tipo de documentos o no. Si Presidencia te acredita para ser reportero o reportera, Presidencia tendrá que obviamente delimitar por qué te está acreditando. En mi caso, nunca he dicho que he estudiado ciencias de la comunicación o periodismo, no lo he hecho. Yo en mi vida no he estudiado eso. Yo estudié Relaciones Internacionales en la UNAM, en Ciudad Universitaria, y actualmente estoy estudiando Ciencia Política en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eso es lo que yo estoy estudiando, pero definitivamente esta persona me ha bloqueado en el ejercicio de mi libertad de expresión. Yo creo que esto es la intimidación, el acoso, las amenazas constantes, y no es el golpe que recibí. El golpe que recibí ya fue un momento en donde dije, si no denuncio, si no levanto una denuncia, esto puede pasar a más, porque él ya venía a más. Entonces, definitivamente sí me dio miedo, ya me daba miedo hasta preguntar, porque esta persona estaba muy acostumbrada a estar insistiendo a mis espaldas, agrediéndome, diciéndome y amenazándome. Eso fue lo que ocurrió y esto es. Nada más comentarte. Sí. La propia Fiscalía, dentro de sus mecanismos, hasta donde yo sé, sí trató de tener un acuerdo reparatorio con esta persona. Yo no me interesaba continuar con estas cosas porque a mí lo que me gusta es hacer mi trabajo
amo hacer lo que hago, llevar denuncias a la mañanera, llevar temas, etcétera. Pero esta persona se niega. Cada quien tendrá su soberbia, cada quien tendrá su prepotencia. El problema aquí es cuando empezó ya las amenazas y me empezaba ya. Entonces, ni eso ha querido reconocer él mismo en sus propias palabras. Yo respeto. Y por cierto, el tema de traer esta situación de vinculación a proceso que sucedió este sábado, este último sábado, fue precisamente el medio en donde trabaja. Y yo no sé quién haya filtrado esto, si no ha sido, pues, quién pudiera ser. Ellos mismos filtraron, yo me esperé, yo no publiqué absolutamente nada de este proceso, de esta vinculación a proceso. Fueron ellos los que lo llevaron a las redes sociales y a los medios de comunicación, porque yo prefería esperarlo precisamente al proceso judicial y que las autoridades correspondientes definieran qué es lo que es. Pero bueno, en un país donde obviamente las amenazas a periodistas, a reporteros, a comunicadores, ha habido agravante, yo la verdad no me esperé a ver de qué fuera capaz esta persona. Yo no me esperé, yo por eso levanté la denuncia, Julio. Hans, estoy hablando con Hans Salazar. Hans, hablas de la propuesta o la idea que pudo haber en la Fiscalía de un acuerdo reparatorio que tú no estás impulsando, nos dices, pero te pregunto, en dado caso, ¿lo aceptarías o aceptarías disculpas? Que ya me ha dicho Daniel que él no las emitiría, pero bueno, en estos procesos judiciales nunca hay que descartar nada. Entonces, primero, ¿podrías aceptar un acuerdo reparatorio por un lado o disculpas? Claro que sí. El acuerdo reparatorio yo de hecho lo planteé en la Fiscalía, que se disculpara y que no me siguiera molestando ni amenazando, que me permitiera hacer mi trabajo en libertad como la que tengo derecho de libertad de expresión, más allá si le guste mi trabajo o no, más allá si no pertenezca a un gremio, como él mismo lo ha dicho. Yo no sé si pertenezca al gremio, algunos me dicen que sí pertenezco porque estoy ejerciendo la labor de periodista, otros dicen que no, que yo soy un youtubero, y en sus propias palabras de esta persona, que soy la mascota del presidente, y no se ha cansado, lo publica él mismo de su propia pluma. O sea, no es algo ni que yo esté inventando. Así es de que yo he pedido efectivamente que en este acuerdo reparatorio, no quiero dinero, Julio, no me interesa el dinero, no estoy ni pidiendo dinero de nada. El acuerdo reparatorio es que pida disculpas públicas y que por la misma vía que ha estado comentando y que ha estado haciendo uso de su derecho también, pues que simplemente reconozca y que yo no quiero mayor problema, yo quiero seguir trabajando. Efectivamente, el ejercicio es mucho más amplio que estarnos metiendo en este tipo de dinámicas. Pues Hans Salazar, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho la oportunidad de contar con tus palabras y estar atentos a lo que suceda en este tema, Hans. Muchas gracias, Julio. Yo te agradezco mucho a la audiencia también, siempre que nos permita ser escuchados. Yo creo que ese es un derecho en este país que se ha ido ganando a pulso por los movimientos, por gente que ha luchado durante décadas. Esto no es de un momento a otro, tampoco es de un instante que ¡pum!, se dio esto, y yo creo que muchos no lo han entendido. Muchos se sienten invadidos en un monopolio que venían ejerciendo de manipulación de información, de falsedades, y cuando llegue otro tipo de esquema para participar en la comunicación, me parece que es este tipo de agresiones, es este tipo de amenazas, es este tipo de que te voy a acabar, y como ellos estaban muy acostumbrados a intimidar, estaban muy acostumbrados a este tipo de que uno tuviera tanto miedo que dijera, mejor me callo, mejor ya no hago nada, mejor ya no le vuelvo a preguntar al presidente. Pero creo que estamos en un momento que efectivamente tenemos que tener ese valor, aun cuando tengamos mucho miedo. A mí sí me da miedo, por supuesto, después de todas las amenazas, después del golpe que recibí de él, efectivamente esto sí es de cuidado. Alguien me dijo, Hans, ten cuidado, me dijo un periodista de la mañanera, ten cuidado porque no puedes subestimar cuando vienen estas cosas. Si subestimas, fíjate nada más cuántas agresiones se han elevado. Entonces, eso, Julio, y permitirme las plataformas, ejercer el oficio de comunicación, y que por supuesto he ido aprendiendo, porque la verdad es que en esto se va aprendiendo de los errores, de todo esto, pero lo que no se vale es que vengan compañeros tuyos y te quieran todavía decir, tú no tienes por qué estar aquí, tú vete, y si no yo me encargo. Creo que eso no se vale en ningún tipo de oficio o de profesión de este país.
Hans, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que aquí suceda. Te agradezco mucho tus palabras y tu disposición para hablar con nosotros. También a ti, Julio, siempre con esa apertura, te agradezco también. Estamos a la orden y por supuesto que pues el proceso siga. Y de una vez lo digo y con eso cierro. Si esto concluye con un reconocimiento y un acuerdo reparatorio, por mí mejor, porque además hay otro juicio que adelanto y que está en el tema. Las amenazas que recibí de este líder de Frena que continúa y que próximamente, por cierto, viene otro momento y yo no quisiera estar desgastándome en estas cosas. Te mando un abrazo, Julio, te agradezco mucho y también a Adriana que, bueno, pues ha sido el enlace también para este momento. Claro. Hans, muchas gracias. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ha tenido usted las dos versiones, los dos puntos de vista, tanto de Daniel Blancas Madrigal como de Hans Salazar, que son parte de lo que está aconteciendo en un escenario cambiante en la integración y conformación de los grupos, las baterías, los equipos que pueden entrevistar en determinada fuente a determinados funcionarios, en este caso ni más ni menos que al presidente de la República. Hay la incursión de personajes que desde redes sociales han ido construyendo un espacio distinto, con mucha audiencia, y hay esa batalla entre la concepción tradicional del periodismo y una nueva concepción. Y dentro de esto se ha dado este episodio del cual no quiero dar una opinión específica porque justamente acabo de entrevistar a las dos partes y creo que sería falto de elegancia y de respeto a ellos el que en su ausencia yo diera ahorita una especie de pretensión de sentencia o de dictamen. Nada de eso, al contrario.